Bueno, la primera parte de la clase, que es la planificación preoperatoria, al igual que otros cursos que ha llevado, nosotros tenemos o contamos con la historia clínica en el cual vemos los antecedentes, la anamnesis, el examen físico, los estudios de imágenes que vamos a pedir, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento. En traumatología, nosotros podemos diferir o podemos diferenciarnos de otras especialidades en relación a la planificación. En el área quirúrgica, todo acto quirúrgico debe ser planificado, ¿no? Y antes de una operación, el tiempo que un cirujano dedica a una cuidadosa planificación preoperatoria es esencial para el éxito o el fracaso de la misma cirugía. Los objetivos que nosotros tenemos que tener en la parte de traumatología es siempre buscar la seguridad del paciente. Actualmente nosotros en nuestro hospital vemos lo que se conoce como seguridad del paciente y manejamos fichas seguras. Y los objetivos es identificar correctamente al paciente, tener una comunicación efectiva sobre el diagnóstico que él tiene, darle las alternativas o darle a conocer las alternativas quirúrgicas y los pronósticos del tratamiento. Siempre mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo, garantizar la cirugía correcta con el procedimiento correcto y el paciente correcto, ¿no? El paciente antes de entrar a quirófano, nosotros marcamos la zona que vamos a operar, ¿no? Es una forma de nuestros procesos para identificar la zona anatómica en el cual se va a intervenir. Reducir el riesgo de infecciones está relacionado a todo lo que concierne los procesos de esterilización del material. Existen protocolos, testigos, no biológicos que aseguran que el material que nosotros estamos utilizando no tiene riesgo de un proceso de infección. También valoramos nuestros tiempos quirúrgicos y disminuimos todo lo relacionado a las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si nosotros vamos a someter a un paciente a un reemplazo articular, hacemos descarte de cualquier proceso infeccioso, odontológico, a nivel de la parte de los oídos, descartar cualquier proceso de lesión o inflamación a nivel de piel para disminuir los riesgos de infección, ¿no? Y también a nivel de las zonas hospitalarias, vemos la evaluación sobre el control de caídas de un paciente, especialmente cuando ustedes observen en la patología geriátrica que tenemos bastantes pacientes con fracturas de cadera. Muchos de ellos tienen con alteración del sensorio o alteraciones ya crónicas como una demencia o un Alzheimer. Entonces tenemos que tener bien condicionadas las camas para que pueda evitar caídas en estos pacientes. En relación a la atención quirúrgica, todos nosotros o toda la parte de la especialidad tenemos que hacer una planificación y una documentación sobre la patología que vamos a tratar, ¿no? Tenemos que informar los riesgos, los beneficios y las alternativas. Eso es lo que se conoce como un consentimiento informado. Este consentimiento informado se da en dos áreas asistenciales, que es el área de hospitalización y de consulta externa. En el área de hospitalización, que
o la mayor patología que vamos a encontrar son fracturas, infecciones, ¿no? Se le explica de la naturaleza de las fracturas, la técnica quirúrgica que vamos a utilizar y las posibles complicaciones de acuerdo a la lesión que puedan tener. Nosotros en el transcurso de la clase vamos a tratar una de las patologías que mayor complicaciones tenemos en relación al pronóstico y al resultado, como las fracturas expuestas, ¿no? Un síndrome compartimental, ¿no? Una infección que se puede dar en una fractura expuesta o dentro de un tratamiento de osteosíntesis, ¿no? Y cuáles son las posibles complicaciones que puede tener este paciente durante su estancia hospitalaria. Entonces, eso es el consentimiento informado, ¿no? Redactamos el informe quirúrgico en el cual indicamos la técnica quirúrgica y el material que hemos utilizado, ya sea desde el punto de vista de la osteosíntesis o de la parte de la ortopedia del adulto o la ortopedia infantil que vamos a desarrollar. En nuestros pacientes tenemos varios grupos, ¿no? Un grupo pediátrico, que es la parte de ortopedia infantil, la parte del adulto mayor, que con frecuencia son pacientes que tienen accidentes laborales, accidentes deportivos, ¿no? Y un gran grupo que es el paciente geriátrico, ¿no? Que desarrollan caídas y por un estado de osteoporosis se dan las fracturas, ¿no? Entonces, los dos grandes grupos que nosotros valoramos es la parte pediátrica y la parte del adulto mayor, ¿no? Que tiene muchas comorbilidades. Un paciente geriátrico que tenga 3 comorbilidades a más, existe mayor probabilidad de que el paciente tenga complicaciones desde su estado fisiológico, de su estado clínico en el posoperatorio inmediato. Una cirugía puede durar de cadera de 30 a 40 minutos, pero las comorbilidades del paciente pueden producir una mayor estancia hospitalaria, ¿no? En toda planificación quirúrgica, nosotros valoramos el tipo de fractura, el tipo de lesión, las comorbilidades del paciente, el equipamiento y la parte de la instrumentación. Conforme vayamos pasando los temas, vamos a hablar del tipo de fractura, que puede ser una fractura transversa, oblicua, espiroidea, comminuta, el tipo de lesión, que vamos a conocer las clasificaciones, como la clasificación de Gustilo, que son la clasificación para lesiones de exposición del hueso, o las comorbilidades que ustedes en el transcurso de desarrollo de su parte académica conocen, de la patología pulmonar, cardíaca, gastroenterológica, ¿no? Y que puede producir una mayor complicación desde el punto de vista clínico. El equipamiento se refiere al instrumental. Traumatología maneja bastante de estos materiales para desarrollar la osteosíntesis del miembro superior, miembro inferior, columna, pelvis, reemplazos articulares, artroscopías, la parte de patología tumoral, ¿no? Cada patología nosotros tenemos un instrumental diferente, ¿no? Y es así que es un grupo en el cual las enfermeras que instrumentan y circulan tienen una capacitación para la parte de traumatología. Cuando nosotros tenemos una fractura, valoramos
los trazos, generalmente indicamos una radiografía y hacemos un calco, ¿no?, del tipo de fractura y cómo vamos a hacer la reducción de la misma, ¿no? Por ejemplo, acá observamos una fractura comminuta del radio, ¿no?, y del cúbito, hacemos un calco y vamos armando la parte de la reducción de los fragmentos, y en nuestra planificación vemos el tipo de material, que es una placa LSP con tornillos, no cuántos tornillos van proximales, cuántos tornillos van distales, el trazo de fracturas, y vamos a utilizar una técnica de tornillos interfragmentarios. Esto nosotros hacemos siempre antes de hacer una cirugía. ¿Por qué es importante tener una planificación quirúrgica? Porque lo que queremos evitar son las complicaciones de la fractura, como el riesgo de una pseudoartrosis, que es la falta de consolidación del hueso. Disminuir el riesgo de una consolidación viciosa significa que el hueso consolide con una alteración del eje diferente a la parte anatómica. Disminuir el riesgo de un síndrome compartimental, que es una de las patologías de emergencia quirúrgica, y restaurar la función del miembro afectado, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cirugía, lo que queremos o buscamos como objetivo es una reducción anatómica, si es en la parte articular, y devolver la función lo más rápido posible a esta persona, integrarlo lo más pronto posible a su trabajo, porque una de la mayoría de estos pacientes es una población económicamente activa y necesita ellos integrarse lo más pronto posible a sus actividades laborales. Y si son pacientes de la edad ya geriátrica, pues que vuelvan a hacer sus actividades como lo hacían antes de que tuvieran la fractura, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Primero, evitar una infección quirúrgica, prevenir eventos de tromboembolismo pulmonar. Una de las patologías en la parte geriátrica son las confusiones postoperatorias, que se conoce, es una identidad clínica que se conoce como un delirium postquirúrgico, y también la pérdida sanguínea. Las infecciones para nosotros es una de las complicaciones que al paciente nos lleva mucha estancia hospitalaria, incrementa el riesgo de mortalidad si el paciente tiene este tipo de patología. Cuando existe una infección y nosotros utilizamos materiales de osteosíntesis para las fracturas o algunas prótesis para el desarrollo de las enfermedades degenerativas de las articulaciones, o algunos implantes para reconstruir las patologías ligamentarias agudas o patologías ligamentarias crónicas, existe una fase, ¿no? Una fase en la cual las bacterias primero se van a fijar a través de fuerzas físico-químicas a nivel del implante, y debajo del implante está el hueso, ¿no? Y van a tener un sistema de adherencias a través de proteínas y componentes que van a que la bacteria se adhiera al implante, ¿no? Posteriormente viene un proceso de acumulación en el cual se forma una película, ¿no?, que las bacterias van formando, y esa película lo que hace es que los antibióticos que nosotros podamos dar, ya sea vía endovenosa
o vía oral no penetren este tipo de película, este tipo de protección. Posteriormente, esta película comienza a desarrollar o se va incrementando la proliferación de bacterias, va madurando y luego estas bacterias se van dispersando alrededor local, ¿no?, del material y del hueso. Por eso es muy complejo, es muy difícil tratar una infección en la especialidad de ortopedia infantil. Necesitamos retirar el implante, retirar el material, porque nosotros consideramos cuando ya existen signos de un proceso infeccioso que ya se ha producido este proceso en el material de osteosíntesis. Y lo que nosotros realizamos es la extracción del material y hacemos un coretaje del hueso de tal manera de eliminar las bacterias. Este proceso lo podemos observar con una mayor frecuencia en una patología que se conoce como fracturas expuestas, ¿no? De acuerdo a la clasificación que ustedes van a conocer, que es la clasificación de Gustilo, conforme van incrementándose el grado de lesión, existe una mayor posibilidad de que tenga este tipo de lesión y desarrolle una osteomielitis crónica. Porque en una fractura de alta energía, el hueso, que tiene una membrana que lo cubre, que se conoce como periosteo, se altera la parte anatómica, se altera la protección del hueso. Y entonces existe un mayor riesgo de sufrir un proceso de infección. En los eventos de tromboembolismo existe riesgos, ¿no? Como un paciente que tenga varices, ¿no? Y nosotros utilizamos medicamentos como profilaxis para evitar un tromboembolismo venoso profundo, una trombosis a nivel pulmonar, ¿no? En ausencia de una profilaxis tromboembólica, riesgo de sufrir una trombosis profunda sintomática es de 1.8%, y un tromboembolismo pulmonar 1% en los primeros 15 días de una cirugía, especialmente cuando son cirugías de miembro inferior. Y el riesgo se incrementa a 4.3% en los primeros 35 días después de la cirugía. Lo que nosotros utilizamos o tenemos a la mano es la enoxaparina, que utilizamos cuando un paciente ingresa, y en el postoperatorio ya tenemos algunos medicamentos como el rivaroxaban, el apixaban o el dabigatran. En nuestro medio utilizamos el rivaroxaban o el apixaban, ¿no? En el cual, cuando son patologías de fracturas o reemplazos articulares de rodilla, utilizamos esos medicamentos por 21 días, y cuando son patologías de cadera, reemplazos articulares de caderas, lo utilizamos por 30 días. En relación a las fracturas, no hay estudios multicéntricos en el tiempo que vamos a utilizar. En cambio, ya está estudiado en los reemplazos articulares, ¿no? Pero utilizamos a nivel de las caderas por un mes también, pero teniendo que evaluar la función renal y la función hepática, ¿no? La confusión postoperatoria lo observamos con mayor frecuencia en un paciente geriátrico que se somete a nivel de fracturas de cadera. Anteriormente veíamos mucha este tipo de patologías después de forma inmediata, las 24 horas de la cirugía, las 48 horas, pero
hemos disminuido esta incidencia, esta morbilidad, porque actualmente nosotros tenemos un grupo que se conoce como los ortogeriatras, que son geriatras especializados en el paciente adulto mayor que tiene fracturas de cadera, y él, dentro de las indicaciones, indica algunos medicamentos para disminuir estas incidencias, ¿no? Se estima que ocurre en el 11 al 30% de los pacientes ancianos ingresados de un hospital, ¿no? Y hasta un 60% de pacientes con fractura de cadera. Esto es una alteración muy complicada, ya que los pacientes, después de una fractura de cadera, cuando teníamos casos, estos casos se levantaban, ¿no? En su alteración del delirium y caían, y aparte de la fractura de cadera postoperada, a veces tenían traumatismos craneanos o se podía fracturar otra parte de las estructuras del cuerpo, ¿no? Pero actualmente ya estas incidencias lo hemos superado, pero indudablemente, aún teniendo sus medicamentos, pueden desarrollar estos trastornos, ¿no? Pero primero siempre, antes de hacer el diagnóstico de una confusión postoperatoria o un delirio postquirúrgico, tiene que diagnosticarse o descartarse cualquier patología de trastorno metabólico, hidroelectrolítico o una alteración neurológica aguda, como una enfermedad isquémica o una hemorragia cerebral aguda, ¿no? Bueno, esto es en relación a la parte del prequirúrgico. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctor. Sí, dime, doctor. Usted estaba hablando acerca de la biopelícula. Yo tenía una duda. Bueno, había escuchado un caso en el cual había ocurrido eso y la bacteria no se pudo eliminar y a ese paciente le dijeron que va a vivir con la bacteria toda su vida. No sé qué de cierto tiene eso. Ya. Existe dos casos clínicos. La primera es en el cual existe una fractura o una artrosis, ¿no? Y nosotros colocamos el material y en el transcurso del tiempo diagnosticamos, bueno, por alguna comorbilidad, ¿no? Generalmente un paciente con diabetes, que tenga diabetes, para nosotros es complicado porque puede desarrollar una infección. En ese sentido, o en este caso, nosotros lo que hacemos cuando ya el hueso haya consolidado, ¿no? Retiramos el material de osteosíntesis y se genera una osteomielitis local. Significa que nosotros, retirando el material, hemos combatido la infección. Y cuando son prótesis, pues retiramos las prótesis y colocamos espaciadores con antibióticos. Vemos que sus constantes laboratoriales, como el PCR, BCG, sea negativo. Entramos de nuevo y colocamos una prótesis de revisión previa a previos cultivos o estudios laboratoriales. Ese es su primer caso. El segundo caso es cuando son fracturas expuestas. En las fracturas expuestas existe una contaminación del hueso, ¿no? Y nosotros lo que utilizamos es una fijación externa. En esas fracturas expuestas sí existe la posibilidad de que este paciente desarrolle una osteomielitis aguda, y de una osteomielitis aguda se convierte en una osteomielitis crónica. Es decir, que un paciente con fractura, que hay una exposición ósea, existe una gran probabilidad que la bacteria se impregne, ¿no? A nivel del hueso y que haga secuestros, ¿no? En relación a tu pregunta, sí, existe la posibilidad de que, aún retirando los materiales de osteosíntesis en las fracturas expuestas, el paciente desarrolla osteomielitis crónica, y este paciente en el transcurso de sus años o de los meses va a desarrollar fístulas, secreciones. Nosotros vamos a entrar a hacer limpiezas quirúrgicas, ¿no? Lavados, todo eso. Pero
A veces no, las complicaciones de esta patología, en algunos casos podemos llegar hasta hacer una amputación. No sé si te habré contestado lo que tú me habías preguntado. Sí, sí, doctor. Y también es muy importante lo del control, bueno, más que todo vigilancia, porque me había mencionado de que utilizan, por ejemplo, los doctores que lo atienden el PCR, los niveles. Cuando estaban altos, era porque en esos momentos le tenían que dar más antibiótico, algo así me comentaba. Sí, nosotros lo que utilizamos en un proceso infeccioso como en toda la parte clínica es la inspección, la observación, ¿no? Vemos si hay signos de flocosis, secreción. Lo otro que valoramos son las constantes como el PCR, BCG, pero ese es un indicio de que existe un proceso inflamatorio que no necesariamente es un proceso infeccioso. La única forma de confirmar de que existe una infección es aislando el germen y hacemos una aspiración, una biopsia del tejido, ¿no? O a través de los materiales, ¿no? que retiramos, y la interfaz entre el material y el hueso es donde nosotros obtenemos el tejido para identificar el germen, pero existe un porcentaje en el cual no podemos identificar el germen, tiene todas las características clínicas y el tratamiento sí se nos complica. El no poder identificar la bacteria, no podemos identificar a qué tratamiento pueda resolverse, porque siempre va de la mano, ¿no? El tratamiento quirúrgico y el tratamiento con medicamentos, pero está en relación a la sensibilidad que tiene este antibiótico en relación a la identificación del germen. No sé si tendrán otra pregunta. Si no tienen otra pregunta, comencemos la segunda clase. ¿Les parece? Sí, doctor. Bueno, en relación a las complicaciones de las fracturas, hay varias. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Lo que ustedes primero deben saber es el mecanismo de fractura. ¿Cómo se produce una fractura, no? Son los vectores de fuerza que vencen las propiedades biomecánicas del hueso. Ustedes lo que deben saber y deben conocer es que el hueso no tolera deformidad. Tú puedes tener 120 kilos, 150 kilos y el hueso no se rompe. La única forma que se lesione un hueso es cuando lo sometes a cargas, ¿no? De flexión, torsión, ¿no? Cizallamiento a ese hueso y que sus propiedades biomecánicas no pueden soportar estas cargas. En ese momento viene un proceso de deformidad y posteriormente ya vienen las fracturas, ¿no? Y esto, cuando existe este tipo de lesiones, nosotros lo clasificamos en fracturas de baja energía y grandes energías. Las fracturas de grandes energías, como los accidentes deportivos, los accidentes de tránsitos o los traumatismos por arma de fuego, no solamente produce una lesión del hueso, sino de todas las estructuras que están alrededor del hueso, como por ejemplo músculos, ligamentos, tendones, ¿no? Y se ven afectados. Y también existe este tipo de clasificación
para nosotros definir el grado de lesión de las partes blandas. Y existe una clasificación que se conoce como la clasificación de Mass, que tenemos criterios para definir si estas fracturas expuestas puede llegar a una amputación. Entonces, nosotros hablamos de mecanismos de lesión, tipos de fracturas, el grado de energía, que puede ser de baja energía o de gran energía, y también sobre el tipo de lesión o comunicación del hueso con el medio ambiente, y la clasificamos como fracturas cerradas o fracturas abiertas, ¿no? Los jóvenes son los que tienen con mayor frecuencia las fracturas de altas energías, como deportivos, accidentes de tránsito, y los adultos mayores son fracturas de baja energía, que por su constitución, por su alteración de baja densidad ósea, el estado de osteoporosis, solamente resbalando produce y se cae, produce una fractura, ¿no? Los niños sí toleran mayor deformidades elásticas en el hueso. Entonces, esto es lo que yo les decía, se producen vectores que comienzan a deformar, viene un punto crítico de deformidad plástica, y posteriormente, cuando ya se vence esta deformidad plástica, ya comienza a tener o desarrollarse una fractura. Lo que deben conocer es cuando se da un tipo de esta lesión, el tipo de cómo cura el hueso, cómo consolida, y se conoce, y dividimos en dos tipos de consolidaciones, una consolidación primaria y una consolidación secundaria. La primaria es aquella que se realiza con el material de osteosíntesis, en el cual nosotros hacemos una reducción anatómica, y la consolidación secundaria indirecta es la que podemos estabilizar de forma ortopédica con yesos, ¿no? Y que al no hacer una reducción anatómica se forma un gran callo, ¿no? Es el callo óseo que pueden observar, y que en estos casos pueden producirse algunas consolidaciones viciosas. ¿Qué son consolidaciones viciosas? Son consolidaciones que no están en el eje anatómico que normalmente está un hueso. Bueno, en la consolidación secundaria existen varias fases. Una fase de inflamación que dura 5 o 6 días, una fase de reparadora que es de 4 a 40 días, y la fase de remodelación, que son durante los primeros 3 meses a los siguientes años, ¿no? Entonces, la fase hemorrágica son en las primeras horas. Y esto es lo que deben conocer y deben entender. Entonces, para que exista una consolidación de hueso, debe tener dos principios: un principio biológico y un principio de estabilidad mecánica. El principio biológico es el que le da la irrigación sanguínea, y esa irrigación sanguínea se da por una membrana que se conoce como periósteo. ¿En qué condiciones nosotros podemos alterar el aporte biológico? Si es a través natural, es producto de una fractura expuesta, que es conforme va siendo el grado de severidad, el periósteo se pierde, ya no envuelve la membrana del hueso. Entonces, ese es un aporte o una falla biológica, ¿no?, en el cual puede hacer que no consolide el hueso. Y una forma iatrogénica es una desperiodización excesiva que nosotros podamos dar al hueso en el acto quirúrgico, y también en relación a los implantes. Actualmente nosotros tenemos implantes modernos que se conoce como placas de bajo contacto, ¿no?, que permite una mayor circulación de los vasos sanguíneos, un mayor aporte sanguíneo cuando utilizamos un material de osteosíntesis en el hueso. Y la estabilidad mecánica se refiere a evitar macromovimientos en una fractura. Nosotros valoramos
ese tipo de acto quirúrgico, en toda cirugía, los movimientos entre los fragmentos en relación a la osteosíntesis es muy pequeño, pero cuando estos movimientos exceden a lo permitido desde el punto de vista técnico, ese hueso no consolida. Entonces tenemos dos conceptos básicos, el aporte biológico y la estabilidad mecánica para que consolide el hueso. Bueno, es el aporte biológico, es lo que les explicaba, ¿no? Las fracturas de clasificación de Rustilo, la característica de la 3B, ¿no? Aparte de que no hay cobertura de las partes blandas, ¿no? Sobre el hueso existe una desperiodización muy agresiva del hueso. Entonces, nosotros como médicos, como especialistas, tenemos que informarle al paciente, ¿no? El grado de severidad y las posibles complicaciones que va a haber en los meses, porque el paciente va a preguntar y va a decir por qué van pasando 4, 5, 6, 8, un año y medio, 2 años y el hueso no consolida, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente en este sentido. Y la estabilidad mecánica, pues nosotros tenemos varios principios, vamos desde la fijación externa, ¿no? El otro principio de osteosíntesis es la de placa con tornillos, es el principio de Müller, y el principio de los clavos bloqueados, que comenzamos con el principio de Cuncha, ¿no? Anteriormente se colocaban solamente clavos, pero actualmente estos clavos tienen un tipo de fijación con tornillos, ¿no? Y esos son los bloqueos ya sea tanto proximales o distales en el extremo del implante. Entonces tenemos varios principios para darle la estabilidad mecánica. En la estabilidad con placas y tornillos, sí, la reducción es más anatómica, pero si son trazos de fractura muy largos, para evitar la desperiodización, para disminuir el riesgo de una alteración del aporte vascular, utilizamos los clavos bloqueados. Bueno, en el clavo bloqueado observamos que puede haber una consolidación secundaria porque no es una estabilidad anatómica, sino es una estabilidad relativa, y también podemos utilizar un método no quirúrgico ortopédico como los yesos, ¿no? A nivel del miembro superior lo que utilizamos es el yeso brachiopalmar en la fractura de muñeca, que con mayor frecuencia se da en la población geriátrica, la fractura de húmero distal que se da en la edad pediátrica, que son niños con fracturas, o también en fracturas de diáfisis en adultos, en el cual son trazos muy grandes y que podemos trabajarlo con bota de yeso. En las complicaciones tenemos complicaciones como pseudoartrosis, una consolidación viciosa o un síndrome compartimental. En la pseudoartrosis se conoce como la falta de consolidación del hueso, ¿no? En la consolidación viciosa, lo que había explicado es una consolidación fuera del eje anatómico, y el síndrome compartimental sí es una patología de emergencia. La pseudoartrosis es una ausencia de la consolidación de la fractura por una alteración de los dos principios básicos, el aporte biológico y la estabilidad mecánica que se le puede otorgar al hueso, y se puede localizar en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis. La característica de la
de la pseudoartrosis es que no existe ya casi dolor, existe una pseudoarticulación, una movilidad del foco de fractura, ¿no? En las radiografías hay esclerosis en los fragmentos, ¿no? Y hay una obstrucción del canal medular. Existen dos entidades o una entidad que se debe hacer como un diagnóstico diferencial, que es el retardo de consolidación. El retardo de consolidación es el tiempo máximo permitido para que un hueso consolide. Un hueso cortical diaficiario se consolida aproximadamente en 6 semanas, 8 semanas, y un hueso esponjoso a nivel de la metáfisis consolida aproximadamente en 12 semanas. Cuando ya vamos excediendo el tiempo, podemos hablar de un retardo de consolidación y nosotros como médicos especialistas podemos hacer un gesto técnico quirúrgico para que el retardo de consolidación pueda consolidar el hueso. Pero ya pasado el tiempo y en el cual nosotros valoramos a través de una radiografía, encontramos signos de esclerosis, obstrucción del canal medular, ya podemos hacer un diagnóstico de pseudoartrosis. Bueno, la pseudoartrosis lo podemos clasificar en una pseudoartrosis de tipo vascularizado o avascular. Vascularizada significa que existe un buen periósteo y acá solamente le falta la estabilidad biomecánica, y podemos observar una tipo hipertrófica, y radiográficamente lo vamos a ver como una pata de elefante o una pata de caballo, ¿no? Entonces acá solamente lo que queremos es una estabilidad biomecánica, una placa o un clavo bloqueado y consolida el hueso. Y en los avasculares sí existe una alteración de los aportes sanguíneos, como las fracturas expuestas, y se puede clasificar como atrófica, necrótico, defecto. Las tipos avasculares es la que nos dan mucho más problemas para poder hacer el tratamiento y que consolide el hueso. Nosotros tenemos clasificación, como la clasificación de Paley o la clasificación de Weber-Set, ¿no? En el cual podemos tener en relación a la pérdida ósea, ¿no? O a las características radiográficas. Cuando más defecto óseo tenga, existe una mayor probabilidad de que ese hueso no consolide. La clasificación o la consolidación viciosa es una alteración de los ejes anatómicos. Nosotros tenemos ya muy documentado cuáles son los ejes, por ejemplo, a nivel del miembro superior. Utilizamos los ángulos a través del trazo de la articulación y en relación al eje de la diáfisis del hueso, ¿no? Utilizamos el ángulo femoral proximal metafisiario, o a nivel del fémur distal, que es el ángulo femorodistal, o el ángulo tibial proximal, ¿no? Cada uno tiene sus ángulos y nosotros utilizamos o indicamos unas radiografías de todos los miembros, de todo el miembro inferior, y hacemos nuestras líneas y valoramos los ángulos. Cualquier alteración nos puede producir una deformidad tanto en el eje coronal como en el eje sagital, ¿no? Produciendo alteraciones de angulación, rotación o traslación. Una de las patologías que ustedes van a verlo como médicos cuando salgan de la universidad y que deben hacer diagnósticos son en la edad pediátrica. Una de las patologías que con mayor frecuencia se ve es la fractura de húmero distal. Entonces, deben saber diagnosticar ese tipo de patología, porque el no diagnosticarlo puede ser que manden al niño, ¿no? Y lo consideren como una simple contusión. El niño en 2-3 semanas el hueso consolida,
y les llega a los 2 o 3 meses con una deformidad, ¿no? Puede producirse una deformidad como este caso, que es un cubitus varus, o una deformidad como esta, como es un cubitus valgus. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico en la edad pediátrica. Y es lo que con frecuencia vemos en este tipo de complicaciones. En el adulto es casi poco frecuente, ya que el adulto va al médico cuando son fracturas y nosotros podemos hacer un tratamiento inicial. El problema es en los niños que no lo pueden diagnosticar. Bueno, y el síndrome compartimental sí es una patología de emergencia en toda fractura. Ustedes lo que deben entender y llevarse hoy día es que en toda fractura que usted le puede llegar, puede desarrollar un síndrome compartimental. Y ustedes siempre deben tener en cuenta y estar en la expectativa para que puedan hacer un diagnóstico, porque no hacer un diagnóstico, este paciente puede llegar hasta a una amputación. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer este diagnóstico? ¿Cómo llega el paciente? Es una fractura, yo lo encuentro, lo recibo en emergencia, ¿no? Hago mi tratamiento primario, lo ferulizo y voy controlando, ¿no? Conforme va pasando las horas, si el paciente comienza a quejarse de dolor, yo le puedo instaurar otro AINE, puedo indicarle un opioide, tramal, y el paciente va pasando las horas y él dice, no, me duele, no me calma con nada. Tú observas el miembro afectado en relación al miembro sano, y si tú observas que hay un mayor aumento de volumen y comienzas a palpar y que esas zonas se vuelve como una piedra y tú haces movimientos de movilidad a nivel de los dedos y hay un dolor intenso, entonces estás ante un síndrome compartimental. La pérdida de pulso, la palidez y la cianosis es la etapa final del síndrome compartimental. Entonces, estos compartimentos se llenan de edema, hay una disminución del flujo sanguíneo y pasado las 6 horas existe riesgo de que el músculo ya tenga una alteración, ¿no? Y mueran las células y luego produce un estado de necrosis, y cuando ya entras más de 6 horas, tú abres, el músculo ya está todo friable, ¿no? Hiporreactivo, y ese paciente desarrolla una infección, no podemos controlar la infección y muchas veces en estos casos puede llegar a una cirugía ya radical, que es la amputación. Y otra cosa, cuando ustedes estén en su centro de salud, en una posta, y les llega un paciente que ha sido tratado de emergencia y colocamos un yeso, también puede producirse un síndrome compartimental de forma externa, ya que el yeso produce una compresión. Entonces también ustedes tienen que estar valorando si llega un paciente que se le ha reducido una fractura de muñeca, ¿no? Y les llega a su centro 4 o 6 horas después con un edema a nivel de la mano, que no mejore el dolor con analgésicos, si usted observa cierto grado de cianosis, devuélvelo al lugar donde le pusieron el yeso para que le quiten el yeso, porque también se ha visto un síndrome compartimental después de colocar este tratamiento con yeso. Bueno, todo síndrome compartimental diagnosticado es una emergencia quirúrgica. Lo que nosotros tenemos que hacer es realizar este tipo de procedimientos durante las primeras 6 horas, hacer una fasciotomía de todos los compartimentos para hacer una descompresión. Muy bien, eso es en relación al segundo tema. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? Alejandra, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna, todo claro. Vale, entonces hemos concluido las clases. Yo les he enviado ya el Excel con los docentes que van a dar en sucesivo las siguientes cátedras. Y bueno, cualquier cosa se comunican conmigo. Estamos coordinando para el día de mañana. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.